El Señor me ha estado hablando de esta idea que le puse como título actitud ganadora. No es un tema motivacional, aunque sí creo que hay mucha motivación del espíritu para nosotros, porque la actitud de ganador o actitud ganadora no es una mera actitud triunfalista de yo puedo, de yo soy capaz, algo con lo cual podemos automotivarnos. De hecho, igual la actitud ganadora siempre será mejor que la actitud perdedora. Sin embargo, hoy les estoy hablando acerca de una actitud ganadora que está fundamentada en la palabra del Señor, que tiene un basamento espiritual que la hace funcionar a la actitud ganadora. Y bueno, he estado pensando acerca de esto también porque creo que frente a las dificultades que tiene la vida es difícil. ¿Es difícil? Para mí es difícil, hay muchas cosas pendientes, hay mucho para resolver. Como siempre digo, nosotros los creyentes y los que no son creyentes igual vivimos lo mismo. Estamos en un mundo caído donde experimentamos muchas dificultades pequeñas, como por ejemplo las relaciones o la falta de trabajo, que ya no es tan pequeño tampoco, no saber qué hacer, no poder percibir lo que viene en el futuro, no tener economía. Los problemas difíciles también no estamos exentos, ¿no? El duelo, la pérdida, el dolor. Y creo que dentro de este contexto que es común a toda la humanidad, que no va a cambiar, les cuento, incluso se va a poner más difícil en los próximos tiempos, porque así lo menciona la palabra del Señor. Algo que a veces perdemos de vista y que hoy está trayendo el Señor en su palabra como un recordatorio, es que estamos permanentemente en guerra espiritual. Sí, lo sabemos en teoría, lo hemos aprendido, lo leemos, pero a veces como que no nos cae la ficha de que ahora mismo estamos en guerra espiritual. Nos es más fácil enfocarnos en la persona con la cual tenemos problemas o que nos causa problemas, o la circunstancia que es inmerecida o injusta, o esa presión que sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de los pendientes. Nos es más fácil enfocarnos en aquello que podemos percibir y ver, que recordar que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos es más fácil tomar como común, bueno, pero es normal que todo el mundo tiene problemas. Y es cierto. Pero eso no implica que no debiéramos captar, como dice la palabra, que el creyente está en medio de una lucha espiritual permanente. Tomamos las cosas como vienen y entonces a veces cuando las cosas están re mal, ahí recién decimos, bueno, el enemigo anda por aquí. El enemigo anda por aquí y por allá cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando nos damos cuenta y cuando no nos damos cuenta. Está metido o trabajando, lanzando sus estrategias cuando son cosas pequeñas o cosas grandes. No solamente en una muerte, en un divorcio, en una cosa así fea, en una enfermedad, vemos las intenciones de los enemigos, sino lo vemos también en los tiempos de calma, en los tiempos de paz. El problema del creyente es que no toma en cuenta, no considera que todo el tiempo hay una lucha espiritual. Todo el tiempo. Fíjense, por ejemplo, cuando tenemos problemas emocionales, es decir, pensamientos negativos, derrotistas, depresión, tristeza, angustia que nos paraliza. Claro, hacemos conexión con lo que nos está sucediendo porque es real y está ok. Pero no nos damos cuenta que también hay una lucha espiritual de los enemigos que se une con nuestra naturaleza pecaminosa para destruirnos, para detenernos, para que no recibamos lo que Dios tiene para nosotras y tantas otras cosas. Porque si no fuera así, no estaría en la palabra aquello que dice, echen toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes y no den lugar al diablo. O sea, la ansiedad, las emociones, le pueden dar lugar al diablo. Y la ansiedad es normal estar preocupado, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a preocupar si no sabemos si va a haber comida mañana o la próxima semana? Es nuestra conclusión. Pero ahí mismo en ese pasaje y en muchos otros,
nos aclara que estamos en una lucha espiritual. Así que creo que hoy, con este tema de actitud ganadora, tenemos que sacar algunas conclusiones. Número 1, no olvidar que estamos en el contexto permanente de la guerra espiritual. ¿Usted lo tomó normal eso de su desánimo? ¿Usted lo toma normal eso de que no tiene ganas de nada? ¿Lo toma normal como que es como que una oscuridad le está visitando, que no puede amar a su cónyuge, que no puede perdonar? ¿Lo toma como normal, como una respuesta a la situación que está viviendo? Suena bien eso, pero no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el creyente tiene que mantener una actitud ganadora, pero consciente de esta lucha espiritual. Porque si no va a estar como dice mi esposo, las 3D. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Las 3D. Despistado, desenchufado y desorientado. Y podemos hacer unas 10D también con otras palabras parecidas. Y entonces es ahí donde perdemos la batalla. Miren lo que dice la palabra, que esta palabra la leí por primera vez y para mí es una joya, es un tesoro y creo que se viene a colocar en la lista de mis favoritas. Dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. O sea, hay una estrategia de intimidación en medio de la vida difícil, en medio de la lucha espiritual. Pero miren esta parte, es lindo. Dice que si no nos dejamos intimidar por los enemigos, dice que esa posición que nosotros tomamos, que podemos mantener, dice que será por señal a ellos. ¿A quiénes? A los enemigos. ¿A quiénes? A los enemigos. Les será como un recordatorio permanente a los enemigos de que su destino está definido por anticipado. Cuando hay un creyente que se pone las pilas y que se mantiene firme en medio de la adversidad y de la crisis y de las luchas comunes a todos los seres humanos, que entiende que está en una lucha espiritual, que entiende aquello y así todo pelea por no dejarse amedrentar, intimidar, detener, mover. Ese creyente le está recordando al enemigo su derrota, que de paso ya fue decretada en la cruz del Calvario, donde dice que fue expuesta la derrota del enemigo frente a todos. La derrota del enemigo sobre el poder que él tenía sobre el pecado, sobre la muerte, sobre usted, sobre mí, ahí en la cruz fue decretada ya la derrota del enemigo. Y miren lo que dice la palabra también en Juan 16 del 8 al 11, y pongo toda esta conversación en un contexto de un juicio. Les voy a mostrar enseguida una imagen, porque me hizo pensar esto de que el creyente no debe perder de vista, es decir, ustedes y yo no debemos perder de vista de que todo el tiempo en medio de la lucha espiritual estamos siendo examinados por el Señor. Jesús, que es nuestro abogado, nos está defendiendo permanentemente. Estamos siendo acusados por el enemigo. Ponga toda esta conversación de esta mañana en ese contexto. Pero miren lo que dice la palabra, y dice: cuando Él venga, le decía Jesús a sus discípulos, yo me tengo que ir, va a venir el Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, es decir, aquellos que no creen en Jesús se mantienen en pecado. Entonces esos que se mantienen en pecado ya sabemos a dónde van a ir. No importa que sean buenos, ojo, si se mantienen en pecado y el pecado es no creer en Jesús, se van a ir al infierno. Pero no somos nosotros, ¿no? De todas maneras, si hay aquí alguna persona que nunca le entregó su vida a Jesús, hoy vamos a tener también esa oportunidad para hacerlo. Pero dice, de justicia, también el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia. ¿Por qué? Porque a causa de la justicia de Jesús, esa justicia de Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y esa posición de justicia de Él frente a Dios nos ha sido adjudicada. Yo soy justa porque Él es justo y porque yo deposité mi fe en Él. Yo soy santa porque Él es santo y su santidad me ha sido adjudicada. Lógicamente que eso se tiene que traducir no solo en posición, sino en una vida que exprese el profundo cambio interior que se produjo en mí.
Pero esto es una verdad espiritual. Y dice, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Ya cumplí mi misión, pagué el precio. Y de juicio, atienda esto, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por eso me encanta ese pasaje que le mostré recién, porque me hace pensar en esto, en un juicio, ¿no? ¿Y cómo es un juicio? Los abogados que están acá se ubican rápidamente, y los que han participado en algún tipo de juicio también. Hay una persona ahí que es acusada, hay un abogado que le acusa, que le quiere que reciba el castigo, pero hay otro, ¿no es cierto?, que está abogando por su libertad, tratando de demostrar que esa persona es inocente. Ahí está el juez. Para nosotros el juez es Dios. Nuestro abogado defensor, ¿quién es? Jesús, que pagó el precio por nosotros, es nuestro abogado. ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Ayer hablaba con Marioli, que es abogada, la pastora Marioli, y ella me decía que cuando estaba en clase el catedrático le preguntaba, ¿ustedes saben quién es su enemigo? Y ellos decían, la otra persona, porque en un juicio hay dos que se están peleando. El otro, no, ese no es su enemigo. Su enemigo, les decía, es el otro abogado. Claro, pues porque ese es el que va a lanzar las estrategias, con ese hay que pelear. Los abogados me entienden, ¿no? Sobre ese asunto. Me hizo pensar esto. A mí me gusta esta imagen del juicio, porque ya les comenté antes que a la pastora le gusta ver La Ley y el Orden, que es una serie que da en la tele. Yo puedo mirar de vuelta los capítulos, me encanta, me meto ahí en el tema policial primero, de descubrir quién es el causante de ese crimen, y luego de que una vez lo descubren, el proceso del juicio, donde se tiene que demostrar que es culpable y que reciba su castigo. Y más o menos luce así. Entonces yo quiero decirles en esta mañana, aquí para los que están en el templo, y esta tarde para aquellos que están conectados online, de que nosotros estamos permanentemente ahí en ese lugar. Todo el tiempo, 24/7, hay un acusador que está levantando pruebas, tratando de recuperar pruebas y demostrar que usted y yo somos culpables, que no nos merecemos nada, que no vamos a cambiar, que mejor que nos quedemos ahí. Es más, es uno que nos está engañando de tal manera que quiere que no peleemos, que nos rindamos, que aceptemos un maltrato, porque eso es lo que hacen los abogados, ¿no? Bueno, hagamos un trato, dice, le doy 5 años, le doy cadena perpetua, pero yo veo realmente la serie, La Ley y el Orden, de eso se trata, ¿no? Porque la palabra del Señor lo dice claramente en Apocalipsis 12, que nos está hablando acerca del fin de los tiempos, pero también que hay una descripción del proceso de la iglesia de Cristo, es decir, nosotros, los redimidos, los hijos del Señor, la iglesia de Cristo, aquella que va a ser levantada en los aires cuando venga su Salvador la segunda vez. Nosotros, dice que cada uno de nosotros, dice, tiene un acusador permanente, que es el mismo, el diablo, Satanás, que no es una figura por ahí, ¿no es cierto?, que aparece, que podemos decir que es como tipo caricatura. El problema del creyente, queridos hermanos, el problema nuestro es que pensamos que el diablo, nosotros pensamos que el diablo está con las 3D, pero el diablo no está con las 3D. Él está trabajando 24/7, como dice la palabra. El acusador de nuestros hermanos, es decir, de todos ustedes y de todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, de la iglesia del Señor, Él, dice, los acusa delante de nuestro Dios día y noche, y ha sido lanzado en la tierra. Esto está en Apocalipsis. Pero lo que quiero que usted tome ahora es esto: Él le acusa 24/7, ahora mismo le está acusando. Ahora mismo, no es un abogado que está durmiendo, es uno que está trabajando 24/7 acusándole a usted para que usted le crea sus mentiras, para que usted pierda, para que usted sea declarado culpable, para que no tenga esperanza, para que tire la toalla, para que acepte que no puede cambiar, para que acepte que mejor es esto que lo otro. 24/7, ahora mismo. Ahora mismo, no sé qué estás pensando, ahora mismo, 24/7, acusándote todo el tiempo. Ese es el trabajo. Por eso es que le digo que uno de los problemas nuestros
es que nos olvidamos de la guerra espiritual. Y como somos buenos, la palabra del Señor no dice que los buenos se van al cielo. Los que se van al cielo es la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Y porque somos buenos, porque no tenemos problemas, porque parece que nos estamos portando bien, asumimos que no estamos en medio de la guerra espiritual. Y como este acusador 24/7 está ocupado con la pastora Isabel, a mí no me está molestando. Ojo, 24/7 les está acusando. Pero la buena noticia es ahí mismo en Apocalipsis a continuación, que dice que ellos, es decir, la iglesia de Cristo, ustedes, mis hermanos, así como son débiles, como yo, así como somos vulnerables, así como Dios conoce perfectamente dónde está nuestro corazón, pero también conoce nuestro anhelo por Él, por obedecer. Nosotros, dice, le vencemos por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Está hablando de los discípulos. Pero no sé usted, pero yo me considero discípula del Señor. Medio imperfecta, o sea, lejos la distancia, ¿no es cierto?, de los primeros discípulos. Pero nosotros somos la iglesia. Ustedes, queridos hermanos y hermanas, vencen al acusador, ese acusador 24/7, por la obra de Jesús en la cruz. Porque creemos en la obra de Jesús en la cruz. Y por el testimonio que damos, que no solamente es un testimonio hablado, sino es una pelea permanente por dar un testimonio de que somos hijos de Dios y que creemos en Jesús a pesar de. Por eso decía que en el medio de las preocupaciones y de las dificultades, ustedes y yo, aún en el contexto de la guerra espiritual, necesitamos tener una actitud ganadora. ¿Por qué? Porque el enemigo ya ha sido vencido por la obra de Jesús. No es una actitud triunfalista, no siento que yo todo lo puedo, amén, aleluya. No, eso no funciona. Como leía en el pasaje anterior, que decía, y aquí lo pongo en otra versión, Filipenses 1:28, que es mi pasaje de esta semana: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto viene de Dios. ¿Qué significa? Que mientras yo tomo actitud ganadora, pero no de posición nomás y de imagen, sino porque de verdad creo en lo que Jesús hizo por mí, y estoy también trabajando por obedecer, cada vez que frente a una situación de pérdida, de luto, de crítica, de ofensa, cualquier situación difícil que nos oprime aquí en la tierra, si yo puedo mantener una posición de fe y no me dejo intimidar por el enemigo, por todo lo que estoy viendo, escuchando y oyendo, esa, mi posición, es un recordatorio permanente al enemigo de que está derrotado, que no tiene poder sobre mí, que no tiene poder sobre mi casa, que no tiene poder sobre mi familia, que no tiene poder sobre mi destino, y que su final ya está definido en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que si me toca, como seguramente me va a tocar y a ustedes también, un momento difícil, tenemos que pelear por una posición espiritual. No amedrentados, no intimidados, no creyendo que el enemigo está ganando algo. ¿Usted ha sentido alguna vez en sus momentos difíciles que el enemigo estaba ganando? ¿Que el enemigo está avanzando? Gracias por ser honesta, yo también, ¿no es cierto? Pero quiero decirle que eso no sucede. Por más que sea una situación de pérdida, por más que sea color hormiga, por más que no tenga explicación, por más que no hayamos una respuesta al porqué de esto, el enemigo, cuando hay un creyente que no está amedrentado, ese creyente le está recordando a ese enemigo que él sí está derrotado. Me encanta la idea de que yo soy un recordatorio permanente para el enemigo de que está derrotado por la sangre del Cordero. Y yo creo que ustedes también son parte de ese equipo, porque por eso es que la palabra del Señor hoy nos está lanzando esta idea espectacular. Pasaje favorito: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos. Para ellos.
nosotros no vamos a creer que el enemigo está ganando algo porque no está ganando nada. Se está despatarrando y nos está amedrentando, eso sí, porque la situación da para tener miedo, ¿no? Da para tener miedo. De paso que no solamente las situaciones difíciles, sino la vida ahora mismo. O sea, ¿quién sabe qué va a pasar mañana? ¿A usted a veces no le da temor pensar en qué va a pasar con sus hijos mañana? ¿O si va a tener trabajo, o si va a tener para comer? ¿O cómo va a ser para pagar esas deudas? ¿O a veces no le causa un poco de angustia el darse cuenta de que usted mismo no puede mejorar, no puedo mejorar? O mi matrimonio no mejora, o tal persona no cambia, o yo mismo no cambio, porque a veces nos sentimos frustrados con nosotros mismos. Eso es una incertidumbre, eso es una intimidación que a veces nos hace desanimar, nos quiere hacer desanimar, ¿no? Y uno de estos días también me encontré con este pasaje. En una madrugada me desperté con esta pregunta en mi mente. Y claro, yo sabía que es un pasaje de la Biblia, así que fui rápido a buscarlo. ¿Dónde está el adversario de tu causa? Y volvamos a poner esto en el contexto que le decía de un juicio. Porque quiero decirle que ese acusador 24/7 está trabajando permanentemente. No está pidiendo un break, no está pidiendo una pausa. Está trabajando 24/7 para destruirte. Y el problema es que no lo estás viendo, estás considerando personas, circunstancias, problemas, límites. ¿Dónde está el adversario de tu causa? Y encontré este pasaje, es de Isaías, y voy a seguir con varios pasajes de Isaías, capítulo 50. Miren lo que dice, espectacular. Me encantó encontrarlo una de estas madrugadas, decía, porque lo puse en varias versiones y cada una es mejor. Insisto, en el contexto de la guerra espiritual y en el contexto de un juicio tipo la ley y el orden. Perdón que insista con esa idea, no quiero que usted vaya a ver esa serie igual que yo, pero me gusta esa parte, ¿no?, del juicio, hay esa tensión. ¿Saben qué hace eso conmigo? Me desconecta de todo lo demás porque yo soy muy pensante y me meto ahí en esa historia. Y a veces la vi 10 veces la misma, mis hijas se ríen de eso porque la vuelvo a ver. Pero produce lo mismo en mí de conectarme con eso, ¿no? Pero miren ahí Isaías 50, dice: cercano está el que me justifica, Dios conmigo, mi abogado defensor. ¿Quién contenderá conmigo? Dice Isaías, comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Que se acerque a mí. Me encanta esta palabra, yo quiero tomar esa posición como la de Isaías, pero a veces frente a eso nos podemos achicar un poco, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? Venga, vamos a juicio ahí, por ahí tenemos algo escondido. ¿Han visto ustedes cómo los abogados en la estrategia para hacer que alguien sea declarado culpable o inocente buscan la historia de la persona para utilizar esa información como un recurso, ¿no? Entonces lo mismo, ¿qué pasa si nosotros tenemos algo escondido? ¿Nos atreveríamos a decir aquello? Vengan. O como dice en otra versión del mismo pasaje, TLA, conmigo está el que me protege. Nadie puede acusarme de un delito. El que quiera acusarme, que venga y se me enfrente. ¿Se anima a decir eso? O como dice en la otra versión, en la NTV, el que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Parece una locura que nosotros podamos tener esa certeza, esa seguridad para hablar acerca de nosotros mismos, pero es posible. Porque ellos le vencieron por sus fuerzas, por su trayectoria, por la sangre del Cordero y el testimonio de cada uno. Por eso es que en una iglesia como la nuestra, Renuevo 24/7, de intimidad con Dios, hasta el cansancio, nos mandan a humillarnos, ¿no? Ya cuando el pastor dice ayuno, ay, todo el mundo quiere esconderse. 6 semanas de humillación, ya, otra vez, caramba. Pero es por eso, porque si nosotros pudiéramos mantener las cuentas cortas, que podemos hacerlo,
que podemos hacerlo, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos inmediatamente. Si aprendes algo que Dios te enseña, o aprendiste algo por medio del Espíritu Santo y te da una orden, si puedes correr a obedecerle en ese momento y hacerte cargo y de verdad insistir en obedecer, incluso, quiero decirte, incluso aunque fallaras, Dios te perdonaría. Y como Dios conoce tu corazón, Él también va a saber que de verdad quieres amarle, de verdad quieres obedecerle. No es charla, no es imagen nomás. Y si fallaras todavía en ese intento, Él te daría otra oportunidad. Porque si incluso le da oportunidades a aquellos que premeditadamente cometen pecado, ¿por qué no le daría oportunidad a aquellos que son débiles y vulnerables y anhelan amar al Señor, pero así todos fallan? Por eso es que esto es posible y a mí me encanta. Isaías 58, que lo estoy poniendo en varias versiones, la última, Dios habla hoy. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Que se pronuncie. Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. ¿Saben qué? Esto no es arrogancia espiritual. Esto viene de una persona que camina en intimidad con Dios, imperfecta, que falla, que le falla al Señor, pero que está obedeciendo lo poco que está aprendiendo. Por eso es que no se necesita ser un teólogo para obedecer. Hay muchos teólogos que no obedecen. Se necesita obedecer a aquello que Dios te está hablando. Y se necesita ir todos los días al Señor, no como se nos enseña, me presento todos los días, examíname, corrígeme. Es más, ¿saben qué? Ni siquiera hay que hacer esa oración así de la boca para afuera. ¿Estamos dispuestos a que nos muestre? ¿Estamos dispuestos a que nos corrija? ¿Estamos dispuestos a que nos guíe? O sea, de tal manera que si te dice, estás yendo para el norte, no vayas para allá, quiero que vayas para el sur. ¿Estamos dispuestos a obedecerle? Porque la persona que hace esa declaración, esa actitud ganadora de tomar posición, es una que está dispuesta a obedecer. Se sabe débil, pero en lo profundo quiere obedecer. Y Dios sabe que quiere obedecer. Pero este pasaje de Isaías 58 continúa. Después del 8 viene el 9. Miren lo que dice. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Me encanta, me encanta. Sigue el mismo 10. Sigue y aquí empieza a dar algunas recomendaciones que yo las tomo como requisitos. Así que usted capte también. Porque no es nomás tomar una actitud ganadora, insisto, inclusive puede ser un triunfalismo evangélico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, amén. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo. Pero no está sustentado. No está sustentado en la palabra del Señor y no está sustentado en una vida que quiere obedecer, que quiere una jornada de caminar cerca. Así como el enemigo 24/7 ahí trabajando, nosotros 24/7 conectados con nuestro abogado defensor, obedeciendo sus instrucciones. Aquellos acusados que les va mal según la ley y el orden, es aquellos que hacen lo que les da la gana y no obedecen al abogado defensor. ¿Sí o no? Se les dice que hagan esto y caramba, hacen otra cosa. Se les pregunta, ¿tienen algo escondido que ellos puedan usar en su contra? Díganme todo, porque si hay algo escondido, ¿lo van a usar en su contra? No, no tengo nada. Mentira, tiene algo escondido. ¿Es usted culpable? Dígame, ¿lo hizo? No, soy inocente, pero era culpable. Evidentemente va a terminar mal ese juicio.
Así que hay requisitos. Miren aquí, a continuación dice, entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Y yo saqué 2 ideas ahí, y no son sacadas fuera de contexto. Creo que el Espíritu Santo nos está inspirando a entender un poco acerca de esto. Como digo, en el contexto de la guerra espiritual 24/7, en la cual usted está y yo también. Y también en el contexto de mantener una actitud ganadora, en base a lo que el Señor ya hizo. Temor al Señor y obediencia, yo anoté ahí. Temor al Señor, ¿qué es el temor al Señor? Esa reverencia que le tenemos a Dios que nos impulsa a no pecar. Yo quiero hacer esto y la verdad que me merezco hacer esto y él se merece que haga esto o ella se merece, pero yo por temor al Señor no lo voy a hacer. Por él no lo voy a hacer. De verdad que lo quiero hacer. Todo me dice que lo haga, pero por temor al Señor no lo voy a hacer. No voy a ir a ese lugar. No voy a continuar con esto. El temor al Señor hace que busquemos ayuda cuando estamos en medio de problemas. Y cabalmente quiero animarles acá y los que están allá conectados en la plataforma. Hay que buscar a alguien maduro, a alguien sabio en la iglesia del Señor que le ayude. Es más, si hay algo escondido que el enemigo puede usar en su contra, busque a alguien en la iglesia. El problema no es lo que usted tiene escondido, porque de paso no está escondido para el Señor, quiero decirle. Y en segundo lugar, ya Él proveyó la solución para ese problema. Pero nosotros queremos mantenerlo escondido y eso va a ser usado en nuestra contra en algún momento. Por eso temor al Señor y obediencia es clave. Lo poquito que aprendiste, eso que sabes que Dios te está hablando en tu espíritu, hacelo, hazlo. Y hablando de lo escondido, cuando estaba esta mañana mandando este PowerPoint al correo de la iglesia, del sistema donde lo pasan los jóvenes, me salió un correo ahí en el lateral de la computadora. Yo lo miré así, no lo leí completo porque ya lo había leído hace mucho tiempo antes. Yo manejo varios correos, como 6. No sé por qué tengo 6, pero bueno, los institucionales, justamente en uno de esos que dice gerencia, eventualmente me aparece ese mensaje que me apareció hoy, lo vi. Y es un mensaje que quizás alguno de ustedes ha recibido. La primera vez un poco me llamó la atención, ahora ya no le doy importancia. Donde dice, ¿no es cierto?, para hacerla corta, porque es todo un largo ahí, que dice que han hackeado mi cuenta y tienen todas mis contraseñas y manejan la cámara de la computadora y tienen todo, una visión panorámica de todos los sitios y las páginas que yo he buscado y que por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen videos para usar en mi contra. Y nos hemos dado cuenta, es bien interesante, y nos hemos dado cuenta que usted mira pornografía y todos esos sitios podemos usar. No queremos hacerle quedar mal, pero si usted no me paga tanto, vamos a publicar esos videos, ¿no es cierto? Y yo creo que usted no quiere quedar mal con su familia y bla, 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 un montón de cosas. ¿Qué pasa si usted tiene algo escondido y le llega ese correo? Qué susto, ¿no? Qué susto si usted entró a una página o suele de vez en cuando o algún año miró y le llega ese correo. Qué susto. Pues así actúa el enemigo cuando usted tiene algo escondido. Pero si usted no tiene nada escondido, va a hacer lo que yo hice. Entonces solamente preguntar si tengo algún problema, que voy a perder alguna documentación, y ya me cambiaron la clave varias veces y me dijeron no va a pasar nada, porque lo mandan para todas partes a ver a quién le surte, y seguramente le surte, por eso lo siguen mandando, porque hace varios años que lo sigo recibiendo de vez o de año en año, lo mandan, lo lanzan. Entonces obviamente no le doy importancia y ahora lo miré de costado y tampoco. Pero podemos nosotros todos confirmar que no tenemos algo escondido. ¿Y saben cómo va a ser esa confirmación también más real? Cuando le permitamos al Espíritu Santo que nos muestre algo. Hace 2 días estuve en mi tiempo con el Señor y les cuento que el Señor me mostró algo, y la semana pasada me sucedió lo mismo, algo que nunca había visto, y me hizo llorar el Señor de arrepentimiento profundo
hace 2 días por un asunto y la semana pasada por otro asunto. O sea, podemos darle al Señor la oportunidad de que nos muestre para que no haya nada escondido que el enemigo pueda agarrar en nuestra contra o en contra de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra descendencia, de nuestro futuro. Y sigue Isaías 50 ahora en el versículo 10. Sigue el 10 entonces. Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Mire esta descripción. Imagínese alguien que está caminando en oscuridad, no ve nada. Si usted está en oscuridad y no ve nada, que dicho sea de paso se puede caer o se puede tropezar, me hizo pensar en cómo nosotros nos enfrentamos al futuro. Usted puede ver el futuro, usted puede ver cómo va a estar su hijo de aquí a unos años. Usted ve cómo usted va a partir a la presencia del Señor. Usted ve lo que va a pasar el año próximo. ¿Usted sabe si va a tener trabajo el año próximo? Algunos de ustedes van a decir, sí, estoy seguro. Ojo, ¿usted sabe si va a estar vivo el año próximo? Yo pensaba que solamente esa incertidumbre natural que tenemos acerca del futuro ya es a veces como andar en oscuridad. Y no sé si a usted le pasa como a mí, a veces me trae eso un peso, una incertidumbre. Cuando yo pienso en mis nietos, por ejemplo, ¿qué será de ellos? Viene algo, hay un miedo. O en mis hijas, en mis hijos, viene algo. Mucho peor si veo algo que sé que no está bien. Pero incluso aunque no vea, hay una sensación de opresión acerca del futuro. ¿Y qué de las muchas cuentas que tenemos que pagar y no sabemos de dónde va a venir? ¿Y qué cuando pensamos en nuestra familia grande y el problema de tu madre, su suegro, su hermano, su tío, y no se ve? Entonces ahí como que tenemos una sensación de perder la esperanza, no vemos más allá. Por eso es que este pasaje fue para mí revelador. Dice, si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, aunque pareciera que no hay nada, nos está dando una instrucción. Confíen en el Señor y dependan de su Dios. Así que yo anoté 2 cosas más: fe y confianza y dependencia. Porque a causa de este pasaje tengo que decir que fuera los autónomos y los independientes, aquellos que quieren defenderse en el juicio, defenderse por sí mismos, que creen que son más inteligentes que los abogados, que el abogado defensor, y que están buscando resolver sus problemas por sí mismos. Ya perdieron ese juicio. Como sucede en el juicio, ¿no? Aquellos que quieren defenderse solos siempre terminan mal. Y eso de defenderse solos revela siempre ahí en el personaje de La Ley y el Orden, porque yo nunca fui a juicio, una arrogancia. O sea, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Ahí ya perdimos. Nuestro abogado defensor sabe cómo debiéramos hacerlo. Y miren cómo sigue este pasaje, que es espectacular, el 11. Pero tengan cuidado. ¿Quiénes? Ustedes, dice, que viven en su propia luz. Recuerden que aquí decía aquellos que no tienen un rayo de luz. Pero aquí está diciendo, ojo entonces, en esas circunstancias, ustedes que viven a su propia luz y que se calientan en su propia fogata. ¿Lo entiende ese concepto? Los independientes, los autónomos. Yo estoy de acuerdo también con muchos que dicen que no hay que preguntarle al Señor por todo. No lo van a molestar al Señor por todo. Para eso te dio tu cerebro, tu inteligencia. Ok, tienen razón, pero eso es si usted tiene inteligencia espiritual y sentido común espiritual. Porque si toda la iglesia del Señor tuviéramos sentido común espiritual, no tomaríamos tantas malas decisiones como tomamos dentro de la iglesia del Señor. Sería una belleza que seamos una lumbrera espiritual todos y no metamos la pata. A ver, levante la mano, ¿quién nunca metió la pata y después se dio cuenta que su decisión tan lógica y tan inteligente resultó ser la peor metida de pata? Yo puedo anotarme como primera en esa lista. Así que ojo, dice, aquellos que viven en su propia luz, tu criterio, tu inteligencia, tu lógica,
Les cuento que eso no funciona en la guerra espiritual. Queridos hermanos y hermanas, malas noticias. Tu inteligencia no funciona en la guerra espiritual. Es tu abogado defensor. Si estás queriendo jugar el partido, la época difícil con las armas del mundo, la lógica del mundo, que es re lógica y re inteligente, entre comillas, ya perdiste también. Porque no es la carrera de los fuertes ni de los ligeros. Los que ganan la carrera son los que temen al Señor. Y esos son aquellos que son un recordatorio para el enemigo de que el enemigo está derrotado y no tiene nada que hacer ni con sus vidas, ni con su casa, ni con su familia, ni con nada de lo que tienen. Y esos hombres y mujeres débiles que están en esa posición, con esa actitud ganadora frente a la guerra espiritual y frente a las dificultades de la vida, son aquellos que realmente pueden decir: ¿dónde está el adversario de mi causa? Que se presente. Porque el Señor está conmigo. Porque el Señor está conmigo. Mire lo que dice acerca de aquellos que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. ¿Significa esto que ya perdimos en ese juicio? Por eso es que muchos de nosotros creyentes que amamos al Señor, que estamos en medio de una vida difícil, a veces estamos peor que los inconversos. Sufrimos lo mismo porque somos todos humanos, ¿ok? Está bien, no somos mejores que los demás. Pero dice la palabra que ellos han vencido por el poder de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que no estimaron sus vidas y que realmente estaban dispuestos a entregarse. Para mí eso es una actitud ganadora. Yo no tomo mi actitud ganadora de mí misma ni de mi propia capacidad, sino de lo que dice Jesús en su palabra. Y quiero decirles aquí, no sé por qué últimamente cada vez que me toca predicar, hablo a los padres y madres de familia. Esto tiene que ver con su descendencia. Tiene que ver con su descendencia. Si usted no está dispuesta a pagar el precio ahora, sepa que esto tiene que ver con su descendencia. Usted puede vivirla bien ahora, pero todo lo que usted está decidiendo, espiritualmente hablando, está dejando herencia para su descendencia. Puede ser que usted no lo vea, pero está sucediendo algo en el mundo espiritual. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. ¿Por qué huirá de ustedes? Porque el Señor ya lo derrotó. Porque nosotros solamente tenemos que tomar posición. Nos sometemos a Dios, nos unimos con Él, le creemos, reconocemos nuestra vulnerabilidad, le abrimos puertas y decimos: sí, Señor, ¿qué te puedo decir si vos me conocés? Mira lo que pienso, mira lo que siento, mira lo que hice. Perdóname, lávame con tu sangre. Y entonces, igual, resistimos al diablo y él huye de ustedes. Ahora, yo sé que muchos se preguntan: bueno, ¿cómo es que el enemigo huye si yo todavía sigo viviendo esto y esto y esto? Quiero decirle que aquí en la vida caída no hay ningún pasaje que nos asegure 100% que nosotros no vamos a vivir aflicciones y dificultades o pérdida. Muéstremelo. Hay pasajes de promesa, pero Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Es más, anunció que los tiempos se van a poner peores. Cuando yo pienso en eso que está sucediendo, ¿saben qué? Yo pienso en mis nietos. Yo tengo 7 nietos y sé que hay un destino espiritual para ellos, pero sé que el enemigo está acusador 24/7, queriendo robarles. Y uno le da temor, uno quisiera controlar, ¿no? Que no vayan acá, que no vayan allá. Yo hacía eso con mis hijas, por lo menos en la primera etapa de sus vidas. Y entonces con mi hijo a veces cuando escucho hacen esto, yo también quisiera agarrarlos, que no. Pero no se trata de eso. Se trata de tomar posición espiritual.
Se trata de tener una actitud ganadora, sustentada en lo que dice la palabra del Señor, no tener miedo y obedecer. Lo que dije con temor al Señor, obediencia, fe de principio a fin, confianza en el Señor, fuera la independencia. Dependamos de Dios, pregúntele usted. Si usted ni es dueño de su vida, ni de sus talentos, es que ese es el problema. A veces pensamos que, es que mi profesión, ¿qué profesión? Esa te la dio el Señor. La vida que tienes aquí en la tierra te la dio el Señor. Si tienes más años por delante, Dios te los va a dar, no son de tu propia cosecha. Si tienes esposo, es porque Dios te lo ha dado. Si tienes hijos, también. Si tienes trabajo, también. ¿Por qué nos hacemos independientes? Es por nuestra naturaleza, ¿no? Pecaminosa, es lo que estuvo predicando el pastor las semanas pasadas. Estamos descentrados. Pero a mí me encanta pensar en que yo puedo tomar esa posición y que Dios ha hecho todo lo necesario para que yo la tome. Así que, ¿dónde está el adversario de tu causa? De vuelta les pongo la imagen. Ahí el abogado, ¿no es cierto?, tratando de acusarte, sacando todas las pruebas. Porque Isabel es esto y esto. E hizo esto y en el 1980 hizo tal cosa. Y quiere sacar todo ni currículum siquiera, mi prontuario quiere sacar. Pero mi abogado de defensor puede decir, ¿qué? Eso no está ya aquí en mi lista. Ya fue pagado por la sangre del Cordero. Ya fue pagado por la sangre del Cordero. ¿No le parece espectacular? Claro. Así que cabalmente de eso se trata, de que nosotros podamos tener esto en mente. Por eso es que traje la figura. Dije, recuerde, el acusador 24/7, para intimidarle, para que usted tire la toalla, para que usted acepte ser un creyente mediocre. Y perdón que sea directa, porque una actitud ganadora no es ser un creyente mediocre, es ser un creyente imperfecto, vulnerable. Claro, pues todo, ya lo sabemos, ¿no? Pero no mediocre, sino uno que está buscando a Dios, que está anhelando más de Dios, que está obedeciendo. Pero el tema es que el enemigo también nos engaña, ¿no? Entonces, ¿dónde está el adversario de tu causa? Resumo, está ganando terreno en el miedo. Miedo al futuro, miedo a estar solo, miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo al dolor, miedo a no ser suficiente, miedo a lo que no sabemos, a la incertidumbre. Y como no sabemos, queremos hacer algo. Y entonces lo dejamos a Dios de lado y nosotros nos vamos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque según nosotros y nuestra lógica, yo sé cómo debería actuar en tal o cual situación. Entonces no nos damos cuenta que automáticamente ya nos estamos defendiendo. Dejamos al abogado defensor y yo entonces me voy a defender mi causa. Fíjense que en un asunto como este hay tantos pecados: incredulidad, idolatría, soberbia, orgullo, autosuficiencia, el acusado que se defiende solito y que no cuenta con el Señor para su estrategia, para su defensa. ¿Dónde está el adversario de tu causa? ¿Sabes dónde está? Está ganando terreno en la independencia tuya. Está ganando terreno en mi miedo, en ser una persona intimidada y que por la intimidación no hago lo que Dios espera que yo haga. ¿Dónde está el adversario de tu causa? Está ganando terreno cuando nosotros creemos mentiras. Tantas mentiras que nos lanza. 24/7 está mintiendo. Y nosotros le compramos esas mentiras. No, es que yo no soy para esto. No, es que no creo que Dios me pida tal cosa. Sería demasiado. Mentiras que nosotros aceptamos. No vas a cambiar. Ay, es cierto, no voy a cambiar. Ella o él no van a cambiar. No van a cambiar. Bueno, y puede ser que no cambien, pero ¿saben cuál es el problema? Que tomamos una actitud perdedora de antemano.
no una actitud de fe, de confianza en el Señor. ¿Dónde está el adversario de tu causa? Está ganando terreno también en la desinformación, en la ignorancia. Como lo que yo estoy recordando hoy, que estamos en una guerra espiritual 24/7. Hay un enemigo tuyo que está trabajando. Mientras nosotros estamos durmiendo, el enemigo está sembrando su cizaña. Mientras nosotros estamos viviendo la vida acá en la tierra, tranquilos, el enemigo está sembrando cizaña para tu futuro, para tu descendencia, para que no vivas en paz, para que no seas lo que Dios quiere que seas. Es más, hay muchos que están acá ahora, yo no sé a quién le cae este saco, que Dios ya les habló de algo que espera que hagan y no lo están haciendo. Intimidación. Algunos también ya le hizo un llamado, capaz que no lo distinguieron como el llamado, pero ya le hizo un llamado, es decir, una asignación especial dentro del cuerpo de Cristo. Pero están ahí, están ocupados. Es que acabo de casarme, es que voy a tener un hijo, es que estoy estudiando en la universidad, es que estamos creyendo mentiras. No digo que no se case o que no vaya de vacaciones o que no tenga un hijo o que no trabaje, no. Sencillamente quiero decir que cuando nosotros escuchamos mentiras de los enemigos, entonces es cuando el enemigo está cumpliendo su trabajo. Nos está engañando y nos está deteniendo. Y se alarga el famoso juicio, si podemos decir de alguna manera, ¿no? Ganando terreno en la desinformación, en la ignorancia. Incluye también el hecho de que no nos expongamos a la palabra del Señor. La nuestra es una iglesia 24/7 de intimidad. Tenemos montones de oportunidades. Es una iglesia que está repleta de escuelas. Puede faltar mucho aquí en esta iglesia porque los seres humanos somos los imperfectos. Nos pueden faltar algunas cosas que quizás podríamos tener. Pero lo que no falta acá es capacitación. Porque esta es una iglesia de capacitación. Entonces, ¿qué pasa si el creyente no se informa, no lee su Biblia? ¿Qué pasa si el creyente no lleva a sus hijos a la iglesia infantil? Voy a ser directa. ¿Qué pasa? Por eso es que ahora los niños creen más en lo que dicen las redes acerca del sexo, acerca de las relaciones, acerca de la familia, acerca de cómo tener éxito, qué esperar de la vida. Creen más a lo que dicen los demás que a lo que dice la Biblia. Ellos también están en una guerra espiritual, les cuento. Y si el enemigo puede tomar una mente pequeña, feliz, porque la nuestra ya está vieja, no hay mucho que hacer ya, pero un pequeñito lo agarra toda su vida y lo limita toda su vida, porque uno de esos pequeños será pastor, profeta, apóstol, ministro, evangelista, presidente, alcalde, gobernador, lo que Dios tenga previsto. Así que, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está el adversario de tu causa? Está ganando terreno en la desinformación, en la despreocupación o en la mediocridad de muchos de nosotros. En Segunda de Reyes, capítulo 18, ya voy entrando al final del mensaje. Hay una imagen que siempre me golpea. Lo vemos ahí al rey Ezequías, que es rey de Judá, que es como que una imagen de la iglesia del Señor, de usted y de mí. Y el rey de Asiria, que es una imagen también que representa al enemigo, al de la guerra espiritual que estoy hablando en esta mañana, frente al cual, que está 24/7 acusando, tenemos que tomar una posición y una actitud ganadora de fe, de confianza, no amedrentarnos. El rey de Asiria atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Ojo, Judá, la iglesia del Señor, estaba fortificada, pero igual la tomó. Estaba fortificada, pero igual la tomó. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos la salvación por muro y antemuro. ¿Leyeron esa palabra? Salvación por muro y antemuro. Y somos nosotros los que a veces le permitimos al enemigo que encuentra un huequito por donde entrar.
Pero aquí terrible, ¿no? El rey de Asiria atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces, dice Ezequías, le envió este mensaje. Miren, Ezequías, el rey de Judá, ejemplificándonos a nosotros, los creyentes de la iglesia Renuevo, en lugar de tener una actitud ganadora, tenemos una actitud perdedora frente a la intimidación del enemigo que, ok, está avanzando. Ok, le permitimos avanzar, fuimos negligentes. Pero en vez de tomar una actitud ganadora inmediatamente a causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ponernos a tono con el Señor y con la lucha espiritual, nos rendimos. Y ahí está Ezequías. Él en persona le manda un mensaje al enemigo y le dice: he actuado mal. Si tenés razón, soy culpable. Si tenés razón, no voy a poder. Si tenés razón, no hay esperanza, así que mejor me tiro. Como esto está difícil, mejor me tiro del todo al mundo, porque ser cristiano está difícil. Sí, le dice, he actuado mal. Y si te retiras, le dice al enemigo, que de paso no se retiraría nunca, como ustedes pueden leer en esa misma historia, más al contrario, avanza más. Pero le dice, si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. Cualquier tributo que me impongas. Estamos dispuestos a pagar cualquier tributo que el enemigo nos imponga sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia. Vamos a llegar a ese lugar a causa de la intimidación de los enemigos, que usan incluso nuestro propio fracaso y nuestra propia debilidad. Y entonces, claro, ni corto ni perezoso, el enemigo dice que le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro, que sacó, adivinen de dónde, del templo de Jehová. Qué manera interesante de perder tu identidad, de olvidar quién es Dios, de olvidar qué es lo que aprendiste, de olvidar el pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de olvidar que tienes al Espíritu Santo, que hay la posibilidad de confesar, de resolver cualquier pecado, de que hay misericordia en la presencia del Señor, que no tenemos un Dios malo, malvado, sino un Padre perdonador, lleno de misericordia. Pero aquí, ¿no es cierto? Rapidito. Ok, yo no estoy juzgando, porque yo me veo en esa situación muchas veces, y muchos días, y algunas semanas, pero nunca algunos meses. Porque ese es nuestro trabajo, una actitud ganadora frente a la guerra espiritual. Y miren un poquito más allá, usted lea la historia de Segunda de Reyes 18, viene un mensajero del enemigo. Ese acusador envía un mensajero y le dice: Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos y tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Mentirosísimo. El enemigo es padre de mentiras. Su nombre es mentiroso. Y no va a tener problemas de decirte que es Dios mismo el que está haciendo eso en tu vida. No va a tener problemas de decirte de que estás honrando al Señor con esa actitud que estás tomando, con esa retirada que estás haciendo, con esa negligencia. Sin vergüenza le dice: ¿acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. A mí me hace pensar, ¿no? Esa visita de las tinieblas que a veces viene, por ejemplo, con desánimo. Y es como que el Señor te diga: hagamos pacto. ¿Estás desanimado? Tenés razón de estar desanimado. No vayas a la iglesia. Estás triste. Hace un año murió tu ser querido, pero sigues en la oscuridad. Es normal. Quédate ahí. No busques ayuda. No necesitas a nadie. No creo que Dios te esté pidiendo tal cosa. No creo que Dios te esté pidiendo otra cosa. No, así que tranquilo, quédate ahí nomás. Yo no sé a quién de ustedes Dios le está hablando en esta mañana, pero el Señor está enviando su palabra porque Él quiere que salgamos de ese lugar
de autoengaño, de escuchar voces de los enemigos, de las circunstancias, de las personas, del dolor, y que tomemos una actitud ganadora. ¿Dónde está el adversario de tu causa? Y yo cierro con este pasaje. Me encantó ese mismo día que leí Isaías 50, me fui hacia atrás. Y en Isaías 49 encontré este mensaje que me encantó. Yo lo recibí, es palabra de Dios para mí y yo se lo lanzo también para ustedes. Isaías 49, 24, 25 dice: ¿será quitado el botín al valiente? Piense otra vez en el juicio. Usted acusado 24/7, el enemigo viniendo sobre su vida. Y capaz que por su propia culpa, porque usted hizo pacto con él, viene sobre su vida, sobre su familia. Algunos quizás de ustedes atrapados ya, un acusado, condenado, porque de paso hay un pasado que no se ha resuelto, algo escondido también. Quizás también puede ser que alguno de nosotros esté, como suele suceder en nuestras vidas, la verdad, con alguna área donde estamos atados, no podemos cambiar. Quizás la familia, no sé, tantas realidades que a veces experimentamos, pero esta palabra, wow, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado ese cautivo del tirano? ¿Será rescatada esa persona? ¿Será rescatada ese propósito en tu vida? ¿Será rescatado ese futuro que el enemigo tiene entre sus manos? ¿Será posible que salgas de ese lugar y cambies? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del tirano, será rescatado del valiente o del tirano. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. Y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Y les lanzo esta palabra para aquellos que tienen seguramente toda una preocupación por hijos y nietos, que es lo más normal. ¿Será quitado el botín al valiente? Claro que sí. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero claro que sí. Así dice Jehová. El Señor dice que por supuesto, porque de paso que ya Jesús pagó el precio por tus pecados, será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Gracias al Señor por su palabra. Y quiero recordarles al cierre la palabra con la que empecé otra vez en mi lista de favoritas. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Porque si ustedes logran eso, mantenerse firmes a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de la presión y la tentación que viene sobre ustedes en pensamientos y emociones, si ustedes no se dejan amedrentar, eso dice, será un recordatorio permanente al enemigo de que él es el que será destruido, de que él es el que está derrotado por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que será derrotado por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra que él ha enviado. Inclinen su rostro, vamos a orar para cerrar. Y amerita que empecemos a pedirle perdón al Señor, así que usted hágalo. Algunos porque están intimidados, creo que todos nosotros de alguna manera, un tipo de temor. Otros porque están independientes, buscándole a la vida cómo defenderse solos. Otros capaz que tienen que pedir perdón porque no están obedeciendo aquello que ya escucharon. Así que todos digámosle al Señor: Señor, perdóname, perdóname. ¿Qué te puedo decir, Señor, si conoces todo, si lo sabes todo? Lávame con tu sangre, Señor. Hoy reivindico tu obra, Jesús, en la cruz. Lávame con tu sangre. Y usted confiese ahí sus pecados, aquello que el Señor le ha mostrado. Es más, si hay algo escondido, ahora, este es el momento, no se lo lleve. Si tiene que perdonar a alguien, ahora perdone.
No se merece esa persona que le perdone, no importa, perdone en obediencia al Señor. Porque sí será arrebatado el botín del tirano. Y el Señor va a defender tu pleito. Y Él va a salvar tu vida, tu casa, tu familia, tu descendencia. Y si hay alguien que aquí, usted siga orando, y si hay alguien que aquí no hizo una oración de entregar su vida al Señor, ahora es la oportunidad. Ahí dígale al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy reivindico tu obra para mí, a favor mío. Te abro mi vida, mi mente, mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados. Ven a mi vida, te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos orando todos. Padre, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Hoy nos alineamos contigo. Hoy consagramos nuestras vidas para ti. Hoy decidimos hacer tu voluntad, Señor. Es más, seguimos con miedo, mi Dios, pero sí en fe tomamos posición en ti, Señor. Y queremos, solamente por tu gracia, ser un recordatorio para nuestros enemigos de que ya ellos han sido derrotados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos entregamos a ti en esta jornada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.